Buenas tardes a todos. Hoy 24 de agosto del año 2017 trataré brevemente un tema sobre la libertad que tienen los ciudadanos de nuestro país dentro del marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral que se implementó en el año 2016 de videograbar o fotografiar la actuación de tanto de los agentes de la policía como de los agentes del Ministerio Público de Investigación. Veremos. Mucho se ha ya discutido si es o no legal sobre este aspecto, y algunos dicen que está prohibido y la autoridad se defiende diciendo que le está permitido. Yo considero en lo particular que primero, para pronunciarme sobre una conclusión final, es necesario analizarlo desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué? Porque hay un principio precisamente en un sistema de derecho democrático como es el nuestro, de que lo que no está prohibido está permitido para los particulares. En cambio, lo que no está previsto en una norma le está prohibido a la autoridad realizarlo. Es decir, que no podemos interpretar a contrario sensu lo que es una garantía para el ciudadano, para el gobernado de nuestro país, de que lo que no esté prohibido para la autoridad pues esté facultada para hacerlo. ¿Por qué? Porque sería una facultad metaconstitucional o una facultad metalegal no prevista, y eso atenta contra lo que dispone el artículo 14 y lo que dispone el artículo 16 en cuanto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica que se le debe a los gobernados de un país con respecto a las actuaciones de los agentes de la autoridad pública. Por tanto, el artículo 6º y el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero de ellos nos habla sobre la libertad que tenemos de manifestar libremente, esta redundancia, nuestras ideas. Y de ahí precisamente de poder fotografiar y de poder videograbar para concatenarlo con lo que dispone el artículo 7º, que es precisamente la libertad de difundir opiniones o ideas de cualquier tipo de tema, y aprovechando los medios digitales o electrónicos con los que se cuenta en la actualidad con los avances de la tecnología y de la ciencia a nivel mundial. Pero aquí hay un tema toral que es precisamente lo más importante de esta breve explicación. Un particular ajeno a la investigación de un hecho delictivo o bien a la comisión en flagrancia de un hecho delictivo podría grabar, puede fotografiar a distancia, siempre que esto no constituya la comisión de un delito o en su defecto que se ofenda la moral o bien que se trastoque la paz pública, el orden público, o bien la vida privada de las personas o de un tercero, como lo señala el artículo 6º constitucional. Esto es muy importante considerarlo así, ya que dentro del marco del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente pueden intervenir en las actuaciones procedimentales las partes que tienen relación directa con los actos de investigación. Es decir, hablamos del agente del Ministerio Público, del imputado, de su defensor, de la víctima ofendido, de su asesor jurídico y los peritos, desde luego, pero siempre y cuando cuenten con la autorización del agente del Ministerio Público o la de los jueces de control para los efectos de poder consultar las carpetas de investigación, no así un tercero, o sea, un tercero ajeno totalmente a una relación jurídica procedimental en el nuevo sistema penal acusatorio, quien pretenda videograbar o fotografiar las actuaciones de una carpeta de investigación le está debidamente vedado. ¿Por qué es así? Bueno, porque se debe de guardar un estricto sigilio
acto confidencial por parte de la gente del Ministerio Público y de los propios policías que intervienen dentro de una investigación. Pero tratándose de la vía pública, sí podría cualquier persona libremente videograbar o fotografiar la actuación del policía o de los policías o del propio agente del Ministerio Público en el caso de que se constituya en el lugar de los hechos, a dar inspección sobre dichos hechos, ¿verdad? Y de esta manera realizar quizás el sistema de registro de cadena de custodia o en su defecto el procesamiento de los indicios o evidencias que se llegasen a encontrar en este lugar de intervención. Desde luego que lo haría a una distancia considerable este tercero y no así intrometiéndose dentro del lugar de intervención. Y él poder hacer comentarios de lo que observó a través de un libro, a través de un periódico o a través de un artículo, etcétera. Y eso no es la comisión de ningún delito, pues la manifestación de las ideas, siempre y cuando respete los parámetros antes mencionados, pues no constituye un hecho que la ley señale como delito, al menos que atente contra la moral o la vida de las personas o derechos de tercero. Si esto es así, o alterara en ese momento el orden público, la paz pública, bueno, pues entonces sí estaría cometiendo un delito y por lo tanto, o a lo mejor una infracción administrativa, o en su caso un delito y ahí ser detenido. Pero de fuera de esa circunstancia no hay la comisión de un delito como tal. En cambio, los que sí se relacionan directamente con un hecho en particular que la ley señale como delito, pues sería básicamente el imputado, a quien en un momento determinado no se le permitiese el acceso a los registros de la investigación, lo cual está prohibido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues porque él es parte dentro de esa relación jurídica procedimental, aunque sea en la etapa de investigación desformalizada, es decir, en las actuaciones de la policía o bien de las actuaciones de la gente del Ministerio Público. Y aquí lo decimos de esa manera, ¿por qué? Porque el agente del Ministerio Público y la víctima y ofendido en todo momento están facultados para accesar a este tipo de información. Y así el imputado en el artículo 113, fracción octava, nos dice que él tiene derecho y también su defensa, salvo las excepciones previstas en este Código Nacional, a los registros de investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de lo que nos autoriza el 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí se señala en el 218 la reserva de los actos de investigación para cuando los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz, imágenes o cosas que le estén debidamente relacionados, bueno, son estrictamente reservados, ¿verdad? Por lo que únicamente las partes, dentro de las cuales están los que ya mencioné, podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas por este código y las demás disposiciones aplicables. Entonces, como vemos, el imputado, la víctima, el ofendido, su asesor jurídico o el defensor, ellos tienen libre acceso en todo momento. Otro punto que se me ha estado preguntando es en qué momento se le debe de dar acceso al imputado, si antes de que se le dé conocimiento de que está siendo investigado por la policía o por el agente del Ministerio Público, o después de que sea entrevistado o bien que haya rendido su declaración, si así lo desea, ante la propia agente del Ministerio Público en vía de entrevista. Desde luego que debe de ser en el momento mismo que él comparece, se apersona ante la agente del Ministerio Público para que pueda tener derecho al acceso de la carpeta de investigación y de todo lo que obra como registro y antecedentes de la investigación en dicha carpeta como tal. Pero no antes, de decir que si él se llega a enterar por terceras personas, el Código Nacional no le autoriza a la gente del Ministerio Público que le permita al imputado y a su defensor tener acceso a la carpeta de investigación, porque no tiene reconocida ningún tipo de personalidad y por lo tanto, bueno, pues sería rechazada su solicitud de que se le permita accesar a los registros de la investigación. Puntos importantes, puntos torales que debemos definir para concluir que el hecho de que un
tercero ajeno a la relación jurídica procedimental fotografíe o videograve el lugar de intervención o la actuación de un policía en el momento que está realizando una detención por la comisión de un hecho delictivo en flagrancia, no le repara ningún tipo de persecución penal, siempre y cuando no atente contra los derechos del tercero o altere la paz pública, ¿verdad? Y los otros parámetros que hemos señalado en ese sentido. Máxime si se trata de la misma del mismo imputado, quien está siendo en ese momento pues sujeto a una inspección externa en su persona, o bien una inspección externa de su vehículo y interior en su momento oportuno. ¿Por qué? Porque él es parte de esa relación y por lo tanto él está en plena libertad de hacer un tipo de grabación, y el policía no tiene por qué quitarle su celular, su cámara, ni mucho menos su videograbación. ¿Por qué? Porque eso sí sería un delito y atentar contra lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se podría cometer por el agente de la autoridad, si procediera de esta manera, por el delito de abuso de autoridad, daño en propiedad ajena y todo lo que resultare con motivo de su acto invasivo, porque no le está permitido actuar de esa manera. Entonces, el ciudadano, el gobernado, sí puede realizar todo aquello que la ley no le prohíbe, y la autoridad únicamente realizar lo que la ley le autoriza. Tengan ustedes muy bonita tarde, Dios los bendiga.